A las 3 de la mañana las primeras sirenas han comenzado a sonar en la ciudad de Kiev, como han podido escuchar, y las bombas han empezado a tronar en esta ciudad. Las explosiones en el este de Ucrania. Rusia daba el paso que muchos vaticinaban y lanzaba la ofensiva militar contra Ucrania. Una guerra desigual en el corazón de Europa, dada la superioridad aplastante de la maquinaria militar rusa sobre la ucraniana. Esta es la imagen en directo ahora mismo de la capital de Ucrania, la Plaza Maidán de Kiev. La angustia y la incertidumbre se apoderan de los habitantes de este país que llevan desde el mes de diciembre expectantes ante esta invasión anunciada, aunque negada en principio por las autoridades rusas. Finalmente las sospechas de que Putin pretendía invadir este país se han hecho realidad. ¿Qué tal? Buenas tardes. Rusia ha ignorado las advertencias y sanciones de Occidente y ha hecho lo que probablemente tenía pensado desde el primer momento: invadir el país bombardeando distintas ciudades de toda Ucrania. Los ciudadanos escogen entre huir de las ciudades o quedarse con la esperanza de que las bombas no les alcancen. La guerra ha comenzado en Ucrania. Las últimas noticias indican que las tropas rusas ya están a unos 150 kilómetros de Kiev, la capital ucraniana. Empiezan a contarse también las bajas, aunque las fuentes aquí difieren. Algunas hablan de 50 soldados rusos por parte de 8 ucranianos, pero probablemente las bajas sean mucho mayores. Y ojo, ya se empieza a hablar también de bajas civiles. Muchos de ellos tratan de huir de las ciudades más grandes. Las carreteras están absolutamente colapsadas. Bueno, pues este ataque ruso lo ha precipitado todo. Rusia ya se enfrentaba a sanciones ya aprobadas por parte de los Estados Unidos y Europa, pero esta confirmación de un ataque a gran escala ha hecho que Occidente advierta de las más grandes sanciones que se hayan impuesto hasta ahora. Lo cierto es que no se han determinado exactamente cuáles van a ser, pero también es verdad que son sanciones de ida y vuelta, porque probablemente tengan efectos también sobre la economía europea. Todo esto habrá que verlo en una crisis tan grande que ya está teniendo sus efectos en todo el planeta, en la bolsa que se desploma. Incluso la bolsa rusa ha caído, pero caen también la asiática, caen también las bolsas europeas y norteamericanas ante esta invasión. Y ojo, el barril de Brent, el barril de petróleo, referencia para los precios de los combustibles, supera la barrera de los $100. Todo esto probablemente va a influir en esa recuperación que se esperaba para primavera y que probablemente ahora vaya a tener que retrasarse. Y atención, también estamos expectantes, pendientes de una rueda de prensa del presidente del gobierno estatal, Pedro Sánchez, anunciada para esta hora. Está ahora mismo reunido el Comité de Defensa, presidido por Su Majestad el Rey. Después de esa reunión, el presidente del gobierno va a hacer una declaración institucional que vamos a ofrecerles en directo. Pero nos vamos en primer lugar hasta Rusia para conocer cómo se están viviendo esta situación allí. ¿Qué piensan los ciudadanos rusos de esta situación, de esta invasión? Victoria Yakova tiene más detalles. Victoria. Rusia inicia una operación especial militar en Ucrania. Así lo declaró el presidente del país, Vladimir Putin, en un mensaje urgente a la población dado a las 5:40 de la madrugada, hora de Moscú. Según el líder ruso, con esa acción se busca desmilitarizar y desnazificar el territorio de Ucrania y además castigar a los culpables de las atrocidades cometidas en el país desde el 2014. Hemos hablado con varias personas en la calle y esas personas dicen que están apoyando la decisión del gobierno ruso. Я считаю, что правильно поступаем Российская Федерация. Почему так считаете? Почему я так считаю? Ну, потому что, как бы, мой дед воевал за СССР.
Это все наши территории, все наше. Я считаю, что это правильное решение, давно надо было так сделать. Свой народ бросать в беде нельзя. Я считаю, что абсолютно правильно. Además, el presidente ruso precisó que no se busca atentar contra los intereses de Ucrania y tampoco se busca ocupar sus territorios. Rusia, según él, está actuando como autodefensa para proteger a su pueblo de las crecientes amenazas. Asimismo, Putin ha llamado a los militares ucranianos a depositar sus armas y desde el lugar de los combates ya hay mensajes que muchos militares ucranianos están pidiendo crear corredores humanitarios y están depositando sus armas. Continúen ustedes en el estudio. Gracias. Bueno, pues esto es lo que está contando el gobierno de Vladimir Putin a sus ciudadanos, está justificándose de esta manera. Vamos a ver cuál es la situación ahora mismo en Ucrania, porque hasta ahora miles de personas tratan de huir de la capital ucraniana, de Kiev. La ofensiva rusa se va acercando cada vez más. A unos 150 kilómetros estarían las tropas rusas, según las últimas informaciones. El presidente ucraniano asegura que va a distribuir armas a todos los ciudadanos que estén dispuestos a luchar. Desde Kiev nos da la última hora Ana Irazábal. Vivimos horas decisivas en estos momentos en Kiev, con los tanques del ejército ruso casi a las puertas de la capital de Ucrania y miles de personas que están intentando huir. Los accesos de la principal autopista que une la capital con el oeste del país están prácticamente colapsados y también se están registrando largas colas en los controles fronterizos de Eslovaquia, Hungría y también Polonia para entrar, sobre todo en esos últimos dos países en la Unión Europea. Mientras, Zelensky, el presidente ucraniano, se ha dirigido a la nación, ha declarado la ley marcial, asegura que está dispuesto a distribuir armas a todos aquellos ciudadanos que estén dispuestos a luchar contra lo que ha considerado el invasor ruso, pero aquí se viven horas decisivas. Hasta hace poco tiempo, hasta casi ayer, nadie se imaginaba que Putin se atrevería a atacar la capital, a comenzar este ataque, esta ofensiva militar a gran escala que está afectando prácticamente a todo el país. Y es que Rusia ha atacado Ucrania por los tres flancos principales: el norte, el este y el sur. Bueno, pues ya vemos que están entrando las tropas rusas pues por todos los lugares por donde se estaban concentrando, y recuerden, diciendo Vladimir Putin que no tenía la intención de atacar. Todo comenzaba con un anuncio en torno a las 6 de la mañana, las 4 de la madrugada, aquí en Canarias. Putin hablaba de una operación militar especial. A partir de ahí, las tropas rusas comenzaban a atacar ciudades importantes como Kiev, Yartov o la zona portuaria de Odessa. 6 de la mañana en Moscú, Rusia despierta con el mensaje de Putin. Anuncia una operación militar especial en las regiones separatistas del Donbass. Habla de un conflicto inevitable y de liberar a los civiles el genocidio. Así daba por iniciada la invasión rusa en Ucrania. En esta sala. Poco después arranca el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con un primer momento de tensión. El embajador ucraniano le pedía al ruso que parara esta guerra. Para entonces, la ocupación militar de Rusia en Ucrania ya era una realidad. El Ministerio de Interior informaba a primera hora. En la ciudad portuaria más importante de Ucrania, Odessa, ya habían tropas rusas y así se veía desde el Mar Negro. Los bombardeos empezaban a escucharse en Kharkov, la segunda urbe más relevante por donde cruzaban la frontera. Exteriores lo califica como una guerra de agresión. Así Ucrania impone la ley marcial. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, hace un llamado a quedarse en casa y pide ayuda a la comunidad internacional. Es el sonido de este 24 de febrero, las sirenas antiaéreas en la capital. Los vecinos de Kiev notifican explosiones cerca. De hecho, este es el estado de sus calles. Sobre las 7 de la mañana, el Kremlin ya habría lanzado unos 20 ataques con misiles y ataca también desde Bielorrusia. El gobierno de Putin informa de que ha destruido instalaciones militares como esta. Ucrania, por su parte, denuncia la muerte de 8 civiles. Son las primeras horas de lo que ya califican como uno de los momentos más duros en las últimas décadas en Europa.
Momentos durísimos para las personas que están allí. Hay muchas personas que están tratando de huir de las grandes ciudades, de Kiev, por ejemplo, pero Darina Tachenko ha decidido permanecer en esta ciudad. Vamos a hablar con ella a continuación. ¿Qué tal, Darina? ¿Cómo te encuentras? Hola, Darina, ¿me escuchas? Sí, sí. Hola, Darina. Bueno, estamos intentando esta conexión, que ya ven que no está siendo posible, con una de las personas que está viviendo ahora mismo esta situación en Kiev con aparente tranquilidad, por lo que estábamos viendo. A 150 kilómetros podrían estar ahora desde la capital ucraniana las tropas rusas. En cuanto a las bajas que ya se empiezan a producir, aquí las cifras van a ir variando dependiendo de quién los diga. Mientras tanto, la población ucraniana se despertaba esta mañana con el sonido de las bombas, el sonido de las sirenas y, como estamos diciendo, muchos trataban de huir de la ciudad, otros han decidido permanecer. Los residentes en Kiev fotografían atónitos este misil caído en plena calle al sur de la ciudad. Escuché una explosión terrible, luego salté, no sabía dónde ir, me entró el pánico, salí corriendo. Todas las alarmas de los coches comenzaron a sonar, relata esta ucraniana. Los túneles del metro sirven de refugio cuando suenan las alarmas antiaéreas. Atemorizada, la población comienza a huir de la capital ucraniana. Las autopistas colapsan ante la enorme cantidad de desplazamientos. En las gasolineras se suceden las colas para llenar el depósito. Colas también en las estaciones de guagua para abandonar Kiev. Me voy con mis padres, viven en la mitad de Ucrania, creo que allí es más seguro, afirma esta ciudadana. Nos vamos a Turquía con nuestra familia, no nos sentimos seguros en Ucrania, comenta este joven. Lo hacen por carretera tras quedar cerrado el espacio aéreo ucraniano. Este avión destino a Toronto tiene que hacer un giro repentino para evitar sobrevolar territorio prohibido. El aeropuerto de Kiev presenta esta desierta imagen. Solo permanecen en sus aledaños quienes no han podido viajar. Queríamos volar de Kiev a Bakú, pero nos dijeron que el vuelo había sido cancelado por la escalada de guerra en Ucrania, explica esta pasajera. En el cruce fronterizo con Polonia, muchos ucranianos se apresuran en abandonar el país. La tristeza se apodera de quienes repentinamente deciden dejar atrás su vida. Nos han preguntado en el paso a dónde vamos y les hemos dicho que no sabemos. Cogeremos un tren, quizás a Cracovia. Estoy intentando hacer lo mejor para mi familia y es ponerlos a salvo. Es la guerra. Putin ha abierto una guerra con Europa y eso es malo. En una guerra la gente muere. En Donetsk, una de las dos ciudades clave en la crisis entre Rusia y Ucrania, apenas sale gente a la calle. La población se mantiene dividida ante la ofensiva rusa. Estoy en contra de la guerra. Quiero que la gente en Ucrania viva y esté segura, aquí y en Rusia. Amo a ambos países, así que para mí es doloroso, dice esta residente. Sí, he escuchado el discurso de Putin. Está bien hecho por los rusos. Nos están ayudando. Dios les bendiga. Nací y crecí aquí. Todos mis antepasados están enterrados aquí. Para mí, esta ciudad es mi patria, comenta esta otra vecina. En algunos puntos, los vecinos hacen cola en los cajeros, hacen acopio de efectivo por lo que pueda pasar. Bueno, Estados Unidos venía advirtiendo de un ataque inminente de Rusia a Ucrania. Finalmente se ha producido. Y Sier Pérez, todo comenzaba con un anuncio de este señor a través de la televisión. Sí, desde primera hora rusa, eran sobre las 3 de la mañana aquí en Canarias, sobre las 6 de la mañana en Moscú, y los rusos se despertaban con el presidente ruso, Vladimir Putin, con un mensaje en la televisión estatal rusa. Lo vemos aquí enseguida en pantalla, acompañado de las dos banderas rusas detrás de él, también de sus teléfonos, y como vemos, con las manos encima del escritorio, por lo que aparentemente no le haría falta un guión, sería un discurso bastante planificado, Roberto. Bueno, podría hasta tener un prompter para leerlo, pero el caso es que no ha buscado una forma solemne para hacer esa locución, sino hacerlo desde su mismo despacho. ¿Cuáles son
las excusas que ha puesto Vladimir Putin para invadir Ucrania? ¿Ciar? Pues la principal, Roberto, es que ese enclave del Donbass no entre en la OTAN, no se occidentalice. Recordamos que Ucrania es una antigua región soviética, sería una gran pérdida para él. También otra de las razones que ha dado a través de este discurso ha sido en lo que él califica como un genocidio en ese enclave que está propiciado por Ucrania. También en ese discurso ha hablado de desmilitarizar Ucrania, le ha pedido a los propios soldados y militares ucranianos que entreguen sus armas si no quieren participar en ese derramamiento de sangre tal y como ya lo califican. Según Naciones Unidas, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, así hacía ese llamado directo a Putin para que parara esta guerra. President Putin, stop your troops from attacking the Ukraine. Give peace a chance. Thank you, Mr. President. Bueno, pues no ha servido de nada. No ha servido de nada en principio esa advertencia. Y sí llama la atención que el presidente ruso diga que va a desmilitarizar la zona cuando quien la ha militarizado, parece un trabalengua, ha sido Rusia. Y bueno, y esto también del genocidio llama muchísimo la atención, ¿no? Llama mucho la atención, de hecho, pues como vemos, está muy posicionado Rusia, está incluso muy en contra de Ucrania, de Occidente, y junto a él pues tiene también Lo que llama la atención son las excusas que pone, ¿no? Que no parecen ciertas, ¿no? En principio, bueno, de genocidio no se oía hablar y la desmilitarización precisamente es la que se ha provocado por parte de Rusia, que es quien más ha acumulado soldados ahí, ¿no? Sí, de hecho vamos a ver también cómo algunos aliados, uno de sus principales, China, acusa no a Ucrania sino directamente a Estados Unidos de estas provocaciones. También otro de los que están a su lado, Alexander Lukashenko, el presidente de Bielorrusia, que sin embargo ha señalado que es Ucrania quien realmente ha causado este conflicto militar en su propio país. 我们认为，当前形势下呢，各方应该保持克制，通过对话协商缓和事态。只有当局势稳定下来，才能防范各类溢出的效应。而且我还想 Tienen a una de las portavoces del Ministerio de Exteriores chino, de Hua Chunying, diciendo que no ha habido ninguna invasión. Eso es lo que entiende el gobierno chino. Y efectivamente acusa a Estados Unidos de avivar el conflicto. El siguiente aliado de Rusia, bueno, pues el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, que ha asegurado que las tropas de su país no participan en esta operación militar, pero sin embargo ha señalado que Ucrania es quien está provocando esta situación y que quien ha provocado este conflicto. Esos son los aliados iniciales de Rusia. Vamos a ver qué puede dar de sí esta situación. Hablamos con José Julio Fernández, director del Centro de Estudios de Seguridad, CESEC. ¿Qué tal, José Julio? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Pues una situación ciertamente muy negativa y problemática y también especialmente confusa y llena de incertidumbre. Esto último también está perseguido como estrategia por parte de Putin, bien es verdad. Claro, o sea que el futuro incierto, inmediato, es muy gris. Pero, José Luis, ¿cuál puede ser la intención inicial de Putin? ¿Invadir el país, invadir Ucrania y permanecer ahí? Esto es el principal motivo de incertidumbre. No está claro ni para las democracias europeas ni para la inteligencia de Estados Unidos cuál es el objetivo específico. Si desmilitarizar, es decir, eliminar la fuerza militar de Ucrania y simplemente ocupar la zona del Donbass, si ir más allá y poner un gobierno títere en Kiev, o si ocupar, digamos, de forma más clásica el territorio de Ucrania. Yo creo que esto último es desproporcionado. Ucrania tiene 600.000 kilómetros cuadrados, más de 40 millones de población, esto es desproporcionado. Pero, ya digo, es una situación confusa y no está claro los objetivos. En todo caso, lo que es una pena, y yo creo que estaremos todos de acuerdo, es que la diplomacia no haya podido, no haya querido, no haya sido capaz de desescalar, de evitar el conflicto, ¿no? Bueno, malos tiempos para la libertad, para los derechos y para las personas. También es verdad, José Julio, que no se ponen de acuerdo si uno no quiere. Es decir, si uno pone todas las intenciones para tratar de lograr la paz, pero hay uno cuyas intenciones están claras, que era hacer la guerra por todos los medios, evidentemente es muy difícil ahí, ¿no? Que la diplomacia pueda hacer algo. Ya, pero yo creo que
en este momento precisamente no debemos perder nuestra capacidad crítica. Yo creo que no hay que simplificar buenos, malos, maniqueos, no. Hay que ver este conflicto en el marco de todos los problemas de Europa del Este desde hace años, ¿no? Este conflicto se inicia en 2014 con la ocupación de Crimea y de las zonas del este, los problemas en el Báltico, los problemas de Bielorrusia con Polonia, en un contexto mucho más amplio. Y más atrás también está la deslealtad de la OTAN con Rusia en los años 90, cuando le prometimos que no nos íbamos a expandir hasta sus fronteras y sí nos expandimos. O sea que hay que ver las cosas en su justa medida con capacidad crítica. Tiene sentido político que Rusia quiere garantías en torno a sus fronteras. Jurídico no tiene ninguno, obviamente. Cada país es libre para tomar sus decisiones, es soberano para tomar decisiones. Pero tiene su sentido político. En el fondo también hay intereses económicos y financieros internacionales que les gusta que haya conflicto, que les gusta el negocio del conflicto, la subida del precio del petróleo y del gas, ¿eh? O sea que hay que ver las diversas variables en juego. No es efectivamente una cuestión maniquea de buenos y malos, José Julio. Aquí además hemos dicho que hemos entendido la postura rusa como se podría entender en los años 80 la de Estados Unidos respecto a Centroamérica en un momento dado. Pero lo cierto es que Rusia ha conseguido por el momento lo que ha querido y lo ha tomado por la fuerza. Crimea, las regiones del Donbass, ahora hacia adelante, ¿no? O sea, parece que la diplomacia y las sanciones se están enfrentando al uso de la fuerza directa, ¿no? Sí, pero ya digo, esto no es nuevo. Rusia ocupa dos zonas de Georgia, Abjasia y Osetia. Rusia ocupa Transnistria, que es una zona de Moldavia. Es decir, Rusia ocupa también esas zonas grises, ocupaba de Donetsk y Lugansk. No es un tema nuevo, es una forma de estrategia geopolítica de Putin especialmente, apoyado gracias en parte al apoyo geopolítico de China. O sea que no es tampoco un agente aislado en estas actuaciones. Por lo tanto, la cosa tiene un sentido mucho más delicado y mucho más trascendental para el futuro. Estamos hablando de un eje ruso-chino con problemas en el este de Europa, con problemas en el mar de China, en Taiwán, frente al eje occidental. Eso desestabilizará aún más este mundo convulso en el que vivimos. ¿O es un periodo pasajero que se satisfará con renuncias políticas o renuncias diplomáticas hacia Rusia? Yo creo que más bien lo primero. Estamos en un nuevo orden mundial, una nueva reconstrucción de las fuerzas y los ejes están aclarándose bastante. Claro, aquí la cuestión es que hay una guerra en medio de Europa, porque ya, al lado está Polonia, ya muy cerca también. Hungría y Polonia precisamente están, reactivándose militarmente por lo que pudiera pasar. Parece que un enfrentamiento militar entre grandes potencias aquí no se va a producir, por lo menos a priori, ¿no? No, eso parece menos mal, que está totalmente descartado. La OTAN y Estados Unidos por activa y por pasiva han dicho que no iban a enviar fuerzas de tierra a Ucrania, es decir, están diciendo no vamos a tener un choque militar directo contra Rusia. Y Rusia, yo creo que eso sí, en los varios escenarios que se manejan, nadie está pensando en que vaya a ocupar territorio OTAN, que vaya a ocupar Eslovaquia o Hungría o Polonia o incluso los países bálticos, ¿no? Eso está bastante claro, afortunadamente. Ya sería pues un salto hacia adelante con riesgo de conflicto nuclear ya absolutamente apocalíptico. O sea que, menos mal, ese escenario no lo contempla, yo creo que nadie a día de hoy. Esperemos que no, si mantenemos ese escenario bien lejos, lo más lejos posible. José Julio, pues seguramente volvamos a hablar en estos días de la situación, que esperemos que se aclare y que se vaya aclarando para bien. Ojalá. Muchas gracias por atender. Es una pena, como decía, que la paz nos imponga, que en el siglo XXI sigamos con la lógica de las guerras que tan daño han hecho a la historia. Gracias, José Julio. Buenas tardes. Bueno, y van a ver también pues los efectos de los bombardeos, de los enfrentamientos. El que van a ver es un edificio tras un ataque ruso en la ciudad de Chuhuiv. Solo en este ataque se ha producido, que se sepa, un fallecido
y 12 heridos. Ahí están viendo el paso de helicópteros también, que se dirigen hacia sus objetivos, donde vemos que ya comienza a verse el humo de esos enfrentamientos. Son imágenes que nos están llevando a través de las personas, de los ciudadanos que se encuentran en estos lugares y están enviando pues estas imágenes, en concreto del desplazamiento de helicópteros en esta zona. Los muertos empiezan ya a contarse por decenas, también civiles y militares de ambos bandos. Estas imágenes llegan desde otra ciudad que se llama Hostomel, está muy cercana a Kiev. Son cerca de 30 helicópteros lo que hemos visto que sobrevuelan la zona. Eso es justo la imagen anterior. Y este es otro ataque ruso, el que decíamos, a la ciudad de Chigui. Ahí vemos el boquete que dejó la explosión y los daños que ha provocado en esa vivienda. Aquí es donde se ha producido un fallecido y 2 heridos. Bueno, más imágenes que nos llegan desde Ucrania, con bombardeos aéreos, actividad de artillería por parte de las tropas rusas que han entrado por el sur de Crimea, avanzan en 2 direcciones. Esta misma mañana han bombardeado el aeropuerto de Melitopol. Esta ciudad está al oeste del país, es también una de las más importantes cerca de la frontera con la zona del Donbass. Esto es en Donetsk, precisamente en una de esas ciudades donde se disputa desde hace años Ucrania y Rusia la soberanía. Es la ciudad más grande en manos de los prorrusos. Según la agencia Reuters, son voluntarios estos que ven que se alistan para luchar junto a Rusia. Por lo menos parece, no sabemos si es una guagua militar o una guagua civil, pero según la agencia Reuters están reclutando personas para acudir ahora mismo al frente ruso a luchar contra Ucrania. Vamos a seguir intentando conectar con personas que están viviendo en esta zona con la incertidumbre de saber qué es lo que pueda pasar. Una de ellas es Elena Ryabtseva, ucraniana, que nos atiende desde Kiev. Lo lleva haciendo para la televisión canaria toda la mañana. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por contactarme y bueno, espero que el mundo escuche nuestra voz y diga que esto no puede pasar en un país en el siglo XXI y además un país con una fuerza de IT tecnología, de las personas que quieren vivir su vida. No necesitamos la guerra. Lo necesita solamente el señor Putin. Y lo deseamos de todo nuestro corazón de que él esté un poco pensando de las familias que estamos acá. Por ejemplo, yo estoy sola con mi hijo. Y yo no creo que mi muerte y la muerte de mi hijo sea algo muy interesante para él. O sea, antes de hacer las cosas hay que pensarlas bien. Y yo espero que en el juicio de Gaga él lo va a pensar 3 veces más. Elena, ¿por qué no se ha ido? ¿Por qué no se ha ido de la ciudad? Hemos visto a muchos compatriotas saliendo de la ciudad, huyendo de los bombardeos. ¿Por qué no lo hace usted? Pues porque estoy en mi casa, nací en Kiev, no nací en ningún pueblo, no tengo los parientes en los pueblos a donde se puede salir y además no tengo ganas, estoy en mi casa. Y cuando te están echando de tu casa, eso ya huele un poco mal, ¿no? Claro. Además, la invasión la teníamos, bueno, casi más o menos prevista, ¿ya? Pero no sabíamos que eso va a tener esta extensión. No pensábamos que van a morir las personas civiles, ¿no? O sea, que la guerra tiene que pasar entre los militares, me imagino, ¿no? ¿Ha seguido... Disculpa, Elena, ¿han seguido sonando las sirenas? Hemos escuchado, nos ha parecido impresionante esas sirenas antiaéreas. Hemos visto también el sonido de las bombas en algunos puntos. ¿Han seguido sonando durante el día? Sí, claro, porque yo como una persona que necesita comer algo, fuimos al supermercado con mi hijo. En los supermercados ya no hay casi nada. Claro. Y bueno, hemos intentado comprar el agua, el que se queda, ¿no? Evidentemente. Y sí, escuchamos, sí, muchísimas personas. Y además...
Ahora estoy escuchando el ruido de un avión, pero pasa con muchísimo ruido y muy rápido. No sé de qué parte es el avión, de la parte rusa o de la parte ucraniana. Y ahora dicen que Bielorrusia dejó la entrada para los rusos a nuestro territorio, porque la frontera la tenemos también con Bielorrusia. Claro, se ha atacado desde distintos frentes, justo desde donde se estaban acumulando tropas desde hace ya meses, porque esto, como usted bien dice, hace como es una, 2 meses. Exactamente, es como una invasión anunciada, aunque por mucho que desde el Kremlin dijesen que no. ¿Ha podido prepararse para ella? Lo normal es que hayan hecho acopio de algún tipo de, no sé, de alimento, de medicina, preparándose para esta situación que dice ahora, por ejemplo, que se encuentran en los supermercados. Por lo que yo veo por la televisión, la gente sí que estaba preparada. Y además ahora veo que en los refugios, en las estaciones de los metros, ya están como acostándose a dormir las personas, porque ya está cayendo la noche y todo el mundo teme la oscuridad, porque evidentemente en la oscuridad es mucho más fácil de actuar. Y de momento, pues yo estoy en casa y no tengo ganas de salir y no tengo ganas, la verdad, de dormir en el metro. Pero bueno, si van a haber los bombardeos no tengo otro remedio, pero necesito unas cuantas cuadras de llegar hasta la estación del metro. Claro, porque muchas personas se dirigen al metro porque entienden que es más seguro bajo tierra en caso de que haya bombardeo. Claro. Y la mayoría... Además van a las estaciones más profundas. Claro. Claro, que no sirve cualquiera. Y después me dice que la mayoría de la gente probablemente que está saliendo de la ciudad, que veíamos las carreteras colapsadas, está yendo a una segunda residencia, a lo mejor alejada de la gran ciudad, de Kiev. Sí, porque dicen que es un poco más seguro, pero viendo lo que está pasando a 30 kilómetros de Kiev no creo que sea más seguro. Pero la mayoría de las personas creen que en una casa de campo esto se puede, no sé, pasar un poco mejor porque hay la comida y todo eso. Sí. No sé a qué se dedica, bueno, no sé a qué se debe esto, pero nunca he vivido en una casa de campo, a lo mejor es así, no sé. Bueno, Elena, ¿por qué habla, permítame que le haga la pregunta, ¿por qué habla también español? Muchas gracias. Es que yo he estudiado en la Universidad de Shevchenko, que es la mejor universidad de Ucrania, y yo soy la traductora y también filólogo y también doy clases de español. Bueno, pues habla usted perfectamente nuestro idioma. Déjeme que le desee la mayor suerte del mundo y darle las gracias porque nos está sirviendo como testigo de una situación en la que desde luego nadie quiere estar. Espero que acabe pronto la situación y vuelva todo a la normalidad, Elena. Sí, muchas gracias por esta oportunidad. Espero que el mundo oiga, ¿no?, mi mensaje tan bonito y tan lindo de que no necesitamos la guerra. Si no estamos viviendo, tenemos nuestras familias, queremos trabajar, somos un pueblo muy trabajador y no necesitamos la guerra. Y también deseamos de todo el corazón la prosperidad para todos los países, no solamente para Ucrania. Gracias. Para todos. Gracias, Elena. Muchas gracias por la atención. Hasta luego, gracias. Bueno, pues Elena, esta ciudadana ucraniana que vive ahora mismo en Kiev esta situación y que durante toda la mañana ha estado hablando con los servicios informativos de esta casa y contándonos cómo está viviendo esta situación y ya ven que dominando perfectamente el español. Esta mañana también hemos escuchado otros testimonios de ucranianos residentes en Canarias que están viendo esta situación desde lejos. Tremendo, era tremendo y por la mañana a las 5 de la mañana cuando escuchamos noticias no podemos creer. Están con mucho miedo, pero intentan tranquilizarse porque miedo no hace bien para nadie. Nuestro ejército hace bien para protegernos y de momento está bien. Pero nunca se sabe. Mi padre es ruso y mi madre es ucraniana y yo quiero decir que casi la mitad de familias son familias mixtas y claro que es muy complicado. Ellos viven cerca del aeropuerto y un misil cayó precisamente, se supone que a zona del aeropuerto, que sí, que están afectados. Es que ahora no funcionan ni aviones ni aeropuerto. Hay muchísima cola a supermercados para comprar agua, para comprar pan, para sacar efectivo de cajera automática. Entonces, toda la población ucraniana está en shock. Bueno, esto para Ucrania no es un conflicto nuevo, porque de hecho ya lleva habiendo enfrentamientos militares desde el año 2013. Ese año el entonces presidente ucraniano, Viktor Yanukovych, que era prorruso, suspendió la firma de un acuerdo de asociación a la Unión Europea. Un día después comenzaban las manifestaciones en contra del gobierno.
La Plaza de la Independencia de Kiev se convierte a finales de 2013 y principios de 2014 en el epicentro de las protestas contra el gobierno prorruso de Yanukovych. La división en dos de la sociedad ucraniana, prorrusos y proeuropeos, queda de manifiesto. Entre febrero, marzo y abril mueren casi un centenar de civiles. El presidente abandona el país y el Parlamento acuerda destituirlo. Mientras tanto, el ejército ruso entra en la península de Crimea, toman el aeropuerto y varios edificios gubernamentales e izan la bandera rusa. Poco después, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, firma el Tratado de Anexión de Crimea, hasta entonces territorio de Ucrania. После тяжелого, длительного, изнурительного плавания Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань. Según la ONU, el conflicto ha causado más de 14.000 muertos en ambos bandos. En 2015 se acuerda un alto al fuego que poco después será vulnerado. Putin afirma que nunca devolverá Crimea a Ucrania. En septiembre de ese año entra en vigor el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Ucrania basado en el libre comercio, profundizar lazos políticos y económicos. Desde 2016, los intentos por resolver la guerra entre rusos e ucranianos no han dado sus frutos. En abril de 2021, Kiev denuncia la concentración de más de 100.000 militares rusos en la región. Moscú dice que están realizando ejercicios en respuesta a las actividades militares amenazantes de la OTAN cerca de sus fronteras. A finales de año, el Washington Post publica que Rusia prepara una ofensiva contra Ucrania con hasta 175.000 soldados a principios de 2022. La Unión Europea advierte que de pasar esto tendría un alto coste para Rusia. Una semana después, ante el temor de que Ucrania se convierta en miembro de la OTAN, Putin insiste en que la ampliación de la alianza hacia el este es inaceptable y pide a Occidente garantías de seguridad. 2022 se desenvuelve entre maniobras militares y reuniones diplomáticas sin éxito para intentar frenar el ataque ruso que este jueves 24 de febrero se ha llevado a cabo. Bueno, parece que la superioridad militar rusa es evidente. Hay bombardeos desde ayer sobre Ucrania, pero también se está sufriendo otro tipo de ataques, ciberataques. Han tenido problemas ya, por ejemplo, las redes de los bancos, algunas de los ministerios principales. Vamos a ver cómo se llevan a cabo precisamente estos ataques y cómo se pueden defender de él. Rodrigo Melián Alonso es especialista en ciberseguridad. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Es tan sencillo atacar la web, por ejemplo, de un banco y no sé, y boicotearla? No, no es tan sencillo. Las noticias que están llegando ahora mismo de este conflicto que está teniendo lugar es que están sucediendo ataques por dos vías fundamentalmente. Los ataques de negación de servicios distribuidos, que es cuando intentan inhabilitar el uso de un sistema, una aplicación o una máquina, atacando los servidores. Los servidores tienen una capacidad de respuesta simultánea a todas las peticiones que puedan realizar los usuarios, y si se llega a saturar ese nivel de peticiones, y si llegan muchísimas peticiones a la misma vez, pueden bloquear el equipo e incluso tirarlo abajo, lo que se dice hasta desconectarlo de la red. Esto es lo que pueden estar sufriendo ahora mismo pues estos gabinetes, estos sitios web de ministros, etcétera, que es lo que ha salido en las noticias. Y la otra vía sería que están haciendo llegar malware, software malicioso, que lo que está realizando cuando lo ponen en marcha los usuarios que lo ejecutan es un borrado de datos en los equipos donde se encuentran. Claro, uno piensa, es que un ciberataque, un boicot a las grandes, no sé, a las grandes páginas web por las que se organiza un determinado país, qué sé yo, empiezo a temas de Hacienda, un propio banco de repente, o alguna web de servicios, puede provocar un daño enorme, un auténtico caos en la víctima de esos ataques. Exactamente, sí, tenemos en cuenta que actualmente vivimos en un ecosistema digital y nos damos cuenta que todas nuestras acciones, tanto personales como profesionales, las hacemos a través de herramientas tecnológicas y a través de sistemas digitales. Un parón de este tipo o un ataque de este tipo, y más cuando afecta a un país en diferentes arcos, tanto a nivel político, a nivel económico, a nivel social, pues digamos que puede tirar abajo lo que es el funcionamiento de esa sociedad, que es lo que desgraciadamente parece que está sucediendo ahora mismo allí. Se habla mucho de los hackers rusos, hackers militares, entiendo que Rusia ha creado una división de ciberataque especializada precisamente en esto, ¿es así? Se entiende, se sabe que todos los países
están preparando profesionales en el área militar para este tipo de ataques, sobre todo por las infraestructuras críticas que dependen de ellos. Claro. Sí es cierto que muchos países son famosos por sus grandes equipos de profesionales en el área de ciberseguridad. Que sea real o no, pues eso habría que comprobarlo. ¿Se conoce algún ataque que se haya producido antes que haya provocado una situación de caos, que haya tenido éxito algún tipo de estos ataques cibernéticos y haya desorganizado absolutamente, no sé, la hacienda, los bancos, la banca, alguna situación de estas que ya haya tenido éxito? Bueno, sin irnos muy lejos, a nivel nacional hemos tenido en los últimos años varios ataques. Uno que atacó dígame, ¿no lo escuché? Sí, recuerdo, sí, exactamente, cuando estaba al sistema de empleo de nuestro país, precisamente, ¿no? Exacto, uno fue ese, y también recuerdo uno que fue el WannaCry, que afectó, un ransomware que afectó a muchísimos equipos, y simplemente era porque si los equipos no habían sido actualizados, este malware, este software malicioso, pues aprovechaba la vulnerabilidad que tenía ese equipo. Eso lo recuerdo aquí a nivel nacional. Sí es cierto que a nivel internacional existen crackers, estos ciberdelincuentes que realizan ataques que han llegado a paralizar industrias enteras. Frente a este temor está también un poco el consuelo de que me imagino también de que, claro, en la defensa también estará previsto tener de alguna manera cortafuegos y profesionales que tratan precisamente de evitar este tipo de ataques, ¿no? Efectivamente, se trabaja muchísimo en los planes de seguridad tecnológica, en los planes de ciberseguridad, tanto de entidades públicas como privadas, pero más en las entidades públicas, para proteger o protegernos de este tipo de ataques. Sí es cierto que en todas estos sistemas de gestión que existen para sobre todo, valorar qué ataques o qué riesgos puede sufrir una infraestructura crítica, cada vez están siendo más profundos y más pormenorizados, porque como estamos viendo, en cualquier momento podemos sufrir un ciberataque y no quiere decir que puedan dejarlo inservible, que no vuelva a funcionar, pero sí que pueden ralentizar para que vuelva a funcionar, que tardaríamos un poco en ponerlos en marcha. Claro. Entonces cada vez se tiene que trabajar muchísimo más en pro de preparar pues respuestas a este tipo de amenazas. Pues Rodrigo, muchas gracias por habernos explicado más sobre estos ciberataques que ya se están produciendo por lo que estamos viendo en esta guerra que acaba de comenzar. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Buenas tardes. Bueno, pues es otra vía, otra forma de acercarse, otra forma de atacar en esta invasión de Rusia en Ucrania, que ha alterado por completo la agenda política del día, también aquí en Canarias. El homenaje al pueblo palmero, previsto para esta tarde en el que iban a participar los reyes, ha sido cancelado, como también la conferencia de presidentes autonómicos prevista para mañana. La Palma, Mónica Gómez. Así es, Roberto. Buenas tardes. Se cancelaba toda la agenda que teníamos prevista en La Palma para este jueves y este viernes. Tan solo se celebraba esta mañana en la Casa Salazar ese Consejo de Gobierno, pero no se celebraba esa Comisión Mixta para la Reconstrucción que también estaba previsto reuniera este jueves a representantes del Gobierno español, del Gobierno de Canarias, del Cabildo y de los 3 ayuntamientos afectados por la erupción volcánica para evaluar las decisiones que se iban tomando para la recuperación de la isla Bonita. Tampoco se va a celebrar el acto que estaba previsto para esta tarde, se celebrará aquí en este convento de San Francisco donde nos encontramos, ese acto en homenaje a la ejemplaridad del pueblo palmero. Esta mañana veíamos cómo estaba todo preparado, 250 sillas aquí en este espacio que ven, ese escenario donde estaba previsto que los reyes participaran en ese acto homenaje que finalmente también ha tenido que ser cancelado para mañana miércoles. También se cancelaba esa 26ª conferencia de presidentes donde también iban a asistir los reyes, representantes del gobierno español y los presidentes de las comunidades autónomas. Son 2 actos muy importantes que estaban previstos se celebraran estos días en La Palma como muestra de apoyo y de solidaridad al pueblo palmero después de la erupción volcánica que ha sufrido. Se han aplazado porque hay que decir que el compromiso sigue existiendo de que esos actos, cuando la situación mejore, vuelvan a La Palma, pero como decíamos, se han aplazado por ese ataque de Rusia a Ucrania, un ataque que hoy el mismo presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, condenaba, haciendo un llamamiento al diálogo y a la paz. Pues gracias, Mónica. Efectivamente hay todos esos preparativos que estaban ya listos para ese homenaje.
tendrán que aplazarse, tendrán que celebrarse en otro momento. Muy atentos también a esa comparecencia del presidente del Gobierno estatal, Pedro Sánchez, que va a hablar de un momento a otro tras la reunión del Comité de Seguridad. Y esa imagen en directo de la plaza principal, la plaza Maidán de Kiev, donde por el momento se observa tranquilidad y donde están expectantes a lo que pueda ocurrir con esta invasión rusa, este ataque ruso a Ucrania que ha comenzado esta madrugada. Una pausa y volvemos. Comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras ese Consejo de Seguridad Nacional. Lo escuchamos. Esta es una crisis que afecta, sin duda alguna, a equilibrios que van mucho más allá de los países directamente involucrados en el conflicto. Es seguro que va a tener consecuencias de gran alcance y por eso se entiende el llamamiento nítido del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, al presidente Putin para retirar sus tropas de Ucrania y frenar el conflicto. España comparte con la Unión Europea intereses, pero sobre todo compartimos valores. Y esos valores están en la base de nuestra Constitución, de la Constitución española, y son además valores y principios compartidos ampliamente por la ciudadanía española. Los valores de la paz, del respeto a la legalidad internacional, de la solidaridad y también de la cooperación humanitaria con los pueblos afectados. Y esos valores serán justamente los que nos van a inspirar en esta crisis. España defenderá la legalidad internacional. España se desvivirá por el restablecimiento de la paz. España se mostrará solidaria con las poblaciones afectadas por este conflicto. Estamos, sin duda alguna, comprometidos con la paz y con la manera que debemos de garantizar esa paz, que si queremos que sea efectiva, debemos intentar frenar cuanto antes esta agresión. Por eso, la Unión Europea y el resto de aliados de la Unión Europea hemos aprobado un primer paquete de sanciones con un objetivo claro, que es impedir que prosigan las agresiones del gobierno de Putin, que ya, por desgracia, han costado demasiadas vidas. La Unión Europea y los aliados queremos también demostrar al gobierno de Putin que las violaciones contra el derecho internacional y contra la soberanía y la integridad territorial de terceros países no deben quedar impunes. También estamos comprometidos con la legalidad internacional y la manera más efectiva de trabajar por esa legalidad internacional es sancionar su violación. Esta noche se va a reunir de nuevo el Consejo Europeo en sesión extraordinaria para definir la respuesta de la Unión Europea ante esta flagrante violación del derecho internacional. Estamos en contacto ya desde hace muchas semanas con nuestros socios, con nuestros aliados, para dar una respuesta coordinada y de unidad europea ante esta crisis. Somos solidarios con los pueblos afectados por la agresión. Y la manera más efectiva de ejercer esa solidaridad es socorrer a Ucrania desde la Unión Europea. Con ayuda financiera, como venimos haciendo desde hace ya unas semanas, para afrontar las actuales dificultades con solvencia económica y financiera, también con importantes inversiones para proteger el bienestar del pueblo de Ucrania y, sin duda alguna, también con material sanitario. De todo ello he informado al líder de la oposición y compareceré ante las Cortes Generales el próximo miércoles para informar a todos los grupos parlamentarios de las decisiones que se tomen a escala europea. Quisiera también acordarme de todos los españoles y españolas que están ahora mismo en territorio ucraniano. La Embajada de España en Kiev está en contacto con la colectividad española desde hace ya unas semanas. Hay 436 españoles y españolas inscritos en la embajada, de los que un centenar ya han regresado a nuestro país, por lo que quedan algo más de 320 compatriotas. Nuestros servicios consulares están manteniendo un contacto telefónico con los residentes en Ucrania para proporcionarles la información disponible en este momento tan difícil sobre las posibilidades y las vías para abandonar Ucrania o también de evacuación en cuanto la situación lo permita.
Y del mismo modo, la Embajada de España en Varsovia está en alerta para prestar el apoyo logístico, todo el apoyo logístico que sea necesario. Lo que sí que les puedo garantizar es que desde el Gobierno de España, en colaboración con nuestros socios europeos, va a atender y a prestar la ayuda que sea necesaria a los ciudadanos y ciudadanas españoles que aún permanecen en Ucrania. Este conflicto y las sanciones que derivan de él van a tener, sin duda alguna, un impacto económico en nuestro país y en la Unión Europea, especialmente en los mercados energéticos. El Gobierno de España, como saben ustedes, en coordinación con la Unión Europea, lleva preparando hace tiempo la reacción ante este riesgo de agresión militar y de crisis que, desgraciadamente, se ha confirmado. Y, por tanto, tomaremos cuantas medidas sean precisas para mitigar el impacto económico, también el energético, de esta crisis sobre la sociedad española, sobre sus empresas, sobre los hogares, sobre la industria y, sin duda alguna, también sobre la recuperación económica que estamos iniciando al filo de la superación de la pandemia. La Unión Europea tiene una nueva oportunidad, como la tuvo también con ocasión del COVID-19 y sus devastadores efectos, de demostrar unidad, solidaridad e integración, dedicando los medios necesarios y tomando las decisiones oportunas para hacer frente a esta grave crisis y a sus efectos económicos. La posición del Gobierno de España ha sido muy clara desde el principio. Hemos apoyado y apurado hasta el extremo la vía diplomática, la vía del diálogo, para alcanzar una solución que evitara esta escalada bélica, y a la vez hemos hecho algo importante, y es recalcar que, junto con toda Europa, no aceptaríamos nunca una agresión injusta, injustificada, y que, en consecuencia, sancionaríamos cualquier violación de la legalidad internacional. Es necesario que mantengamos, a ojos del Gobierno de España, esa unidad de todos los que, en definitiva, creemos en la democracia, en el Estado de Derecho, en un mundo basado en reglas y, por tanto, en certidumbre, en la paz, en el respeto a las fronteras, a la soberanía nacional y a la libertad de los pueblos, en este caso de Ucrania, para elegir su futuro. Con nuestra unidad estamos mandando un mensaje claro, nítido, rotundo, de nuestra decisión de defender aquello en lo que creemos. España ansía mantener una relación de amistad y de respeto con todos los pueblos del mundo, y justamente desde la amistad que profesamos al pueblo ruso, desde el afecto que profesamos a los miles de ciudadanos rusos que conviven en armonía en suelo español, transmitimos un mensaje claro al Gobierno de Putin, y es reclamar que ponga fin de inmediato a las hostilidades, que revoque el reconocimiento de la independencia de los territorios que forman parte de otra nación soberana, en este caso de Ucrania. Reclamamos que cumpla sus compromisos como signatario de los acuerdos de Minsk. En definitiva, reclamamos al Gobierno de Putin que cumpla con el derecho internacional y que regrese a las discusiones dentro del formato de Normandía y el grupo de contacto trilateral. Hoy se abren ante España y ante toda la Unión Europea dos caminos, que es lo que quisiera trasladarles también a los españoles y españolas para finalizar esta declaración institucional. Se abre el camino de la paz y de la legalidad internacional, o se puede abrir también el camino de la fuerza ilegítima que aboca solo al desorden mundial y a la inseguridad. Y para España, estoy convencido de que para la mayoría de españoles y españolas, como también para el conjunto de la Unión Europea, la elección es dura, pero es sencilla. Somos un país, somos una democracia, somos una unión comprometida con los valores de la paz, de la legalidad internacional y de la solidaridad. Gracias. Bueno, pues ahí está esa comparecencia del presidente del Gobierno después de la reunión del Consejo de Seguridad Nacional, presidida por Su Majestad el Rey, y en el que ha condenado básicamente esta acción, alineándose con la Unión Europea, con el resto de la comunidad internacional occidental, esta acción de Rusia en Ucrania, y también ha adelantado que se van a tomar medidas probablemente para asegurar el suministro de energía y para atender a los problemas que pueda haber relacionados con la energía, los problemas con el gas, ya lo saben,
que precisamente ya han ido encareciendo la situación todo este tiempo y que ahora nos encontramos que puede volver a subir. El alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, ha anunciado ya también que la Unión Europea prepara un paquete de sanciones muy duras para hacer frente a la agresión de Rusia. Intentará debilitar, dice, la economía rusa como medida disuasoria, medidas que vienen a complementar las que ya se pusieron en vigor. Vamos a ver cuáles. Elena Díez. Esto empieza por prohibir a Rusia acceder al mercado financiero europeo. Además, también se congelarán todos sus activos, por ejemplo, en Estados Unidos y también en la Unión Europea. Se prohibirá a Rusia el acceso a la tecnología y a mercados que resultan de vital importancia para su país, como por ejemplo el mercado del gas. Alemania ya ha anunciado que paraliza la autorización del gasoducto. Recordamos, el gas es una de las principales fuentes de ingresos de Rusia. Hasta ahora ya se ha sancionado a más de 500 particulares y más de 50 empresas, y esta cifra probablemente irá aumentando en las próximas horas y en los próximos días. Esta tarde la Eurocámara vuelve a celebrar un consejo extraordinario donde se anunciarán nuevas medidas aún más restrictivas. Bueno, pues parece claro que esta situación va a frenar la pretendida recuperación económica de nuestro país y del resto de la Unión Europea. Moscú posee buena parte del petróleo y del gas que necesita Europa y sus precios ya se han disparado. El barril de Brent no estaba tan caro desde hace 8 años. Y ojo, Rusia también produce la mayoría del trigo que consumen muchos países con pocos recursos, a los que ahora podría faltarles incluso el pan. Primeras consecuencias, el precio del gas se ha disparado un 30%. En cuanto al petróleo, el barril Brent supera la barrera de los $100 y no se pagaba tan caro desde agosto de 2014, y el trigo cuesta un 6% más que ayer. Rusia es una gran gasolinera para Europa. Su peso en la economía global es limitado. Por ejemplo, Italia, con la mitad de población y menos recursos naturales, tiene una economía el doble de grande, y Polonia exporta a la Unión Europea más mercancías que Rusia. Pero Rusia tiene lo que tiene una buena gasolinera, combustible para las grandes potencias y pan para los más necesitados. De Rusia procede casi el 40% del gas natural que necesita Europa y también el 25% de su petróleo. Y otro apunte que no es menor, Rusia y también Ucrania son los mayores proveedores de trigo del mundo. Y con estos datos volvemos a la madrugada de este 24 de febrero. Cuando Putin pronunció su discurso, las bolsas orientales estaban a pleno rendimiento. El Nikkei japonés cayó instantáneamente un 2% y el índice australiano se dejó un 3,1%. Le tocaba al mercado ruso, pero aplazó excepcionalmente su inicio. Y las siguientes en abril fueron las europeas, que se dieron entre un 2,5% y un 4,9%. En España, el IBEX ronda a esta hora su menor cotización en 12 meses. Y por fin abrió la bolsa rusa, que ha llegado a caer hasta un 40%, y su moneda, el rublo, se ha devaluado. ¿Cuál va a ser la actitud de Estados Unidos? Joe Biden lleva tiempo denunciando que la orden de atacar ya estaba tomada hacía tiempo. Incluso hace días anunció que interceptaron precisamente ya la orden de dar vía libre a la entrada de las tropas rusas en Ucrania. Pero parece, María Rosman, nuestra especialista en política norteamericana, parece que lo que no va a haber es un envío de tropas norteamericanas a este lugar. Un enfrentamiento directo entre Rusia y Estados Unidos no se contempla. Bueno, lo que no se contempla es un envío de tropas a Ucrania, pero por supuesto que a todos los países circundantes y que son de la OTAN sí que hay movilización, y que ya estamos viendo que no solamente se han enviado desde la parte de la Armada, también, en fin, todo lo que necesitan en estos momentos para apoyar a esos países que están alrededor y que tienen preocupación viendo lo que está ocurriendo en Ucrania en estos momentos, ¿no? Claro, Estados Unidos ha pasado 2 guerras últimamente, la de Irak, la de Afganistán, que se pueden dar por perdidas de alguna manera, o esa es la sensación que ha podido quedar en el pueblo norteamericano, que no se sentirán muy belicosos respecto a lo que pueda ocurrir en Ucrania, ¿no? ¿Cuál crees tú que es la percepción en la sociedad norteamericana de este enfrentamiento bélico? Pues mira, la pregunta es muy interesante, porque mucha gente dice, no, es que Estados Unidos quiere una guerra. A Estados Unidos no le interesa esta guerra, no le beneficia en absoluto, igual que no nos beneficia a nadie cuando estamos saliendo de una pandemia global. Estados Unidos está pasando no por una crisis económica, pero sí por bastantes problemas con el tema de la inflación, con el tema de los precios, y esto hemos visto que ya, para empezar, ha causado la caída de la bolsa, ha causado que aumenten los precios del petróleo y, en definitiva, que suban aún más los precios. Así que, en principio, no interesa. Es verdad que más o menos 1 de cada 3 estadounidenses está a favor de apoyar a Ucrania
con respecto a Rusia, pero lo ven un poco como un país lejano. Sin embargo, obviamente estamos viendo que las repercusiones de este conflicto las vamos a sentir desde el bolsillo, muchísimas cosas peores que pueden pasar en cualquier momento, dependiendo de cómo se desarrolle el conflicto. Claro, y propone sanciones. Estados Unidos, sanciones muy duras, pero da la sensación de que quien va a cargar el peso de esas sanciones es Europa, por así decirlo, porque realmente para Europa es un arma de doble filo. Para todos realmente, pero sobre todo para Rusia. En realidad lo que estamos viendo es que es difícil entender las razones por las cuales Putin ha decidido llevar a cabo esta acción, al margen de sus teorías históricas de que de alguna manera le pertenecen y que son muy debatibles. En realidad no le interesa a Rusia tampoco, porque no está en posición realmente para poder hacer frente a las sanciones que le está imponiendo tanto Europa como Estados Unidos, ¿no? Pero por supuesto que va a afectar a todos, nos va a afectar a todos. Esto no, de aquí no nos vamos a escapar ninguno. Claro. De hecho, aquí en Canarias nos va a afectar desde el punto de vista de no solamente de subida de precios, sino del turismo. Sencillamente la gente tiende a viajar menos y vemos que hay inestabilidad, ¿no? Y aparte también Rusia es cliente también de España y de Canarias en concreto en cuanto a turismo se refiere. Todo esto es como una ficha de dominó que va cayendo una detrás de otra. Sí. Oye, luego llama mucho la atención de Donald Trump, que él aparece en la que salta y ahora lo que dice es que Putin es un gran tipo y que ellos deberían hacer lo mismo que está haciendo Rusia con el sur de Estados Unidos. Sí, bueno, ha dicho que es un genio, que le parece que es una persona que tiene muchísimo conocimiento, le parece maravilloso lo que ha ocurrido hasta bueno, por lo menos hasta ayer, es lo que estaba comentando en los medios, y que podríamos aprender mucho y llevar este tipo de tácticas a la frontera sur. O sea, volvemos otra vez a este tipo de disparates en los que además genera división dentro de su partido, el Partido Republicano, y también genera dudas y desconfianza hacia el presidente actual. Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre. María, hoy terminamos el programa contigo. Muchas gracias por haber estado una vez más. Un placer. Con ustedes les queremos decir dos cosas. Hay dos canarios que están ahora mismo en Ucrania. Son de Firgas y de Moya, de Gran Canaria. Sabemos que se encuentran bien saliendo del país. Y les vamos a dejar con imágenes que nos dan una idea de qué es lo que está ocurriendo ahora mismo en este país. Ahí lo ven, esta explosión grabada por una cámara de seguridad que muestra el impacto de los artefactos explosivos, sobre todo contra instalaciones militares y de la defensa ucraniana. Este ha sido grabado cerca de la ciudad de Gerson. También los civiles comparten auténticas caravanas de tanques que tratan de cruzar la frontera, entran en territorio ucraniano, ellos tratan de salir. Todo esto y más a continuación en Telenoticias 1. Gracias por su atención.